cancha para todos. Un programa que tenemos en todo el estado portugués. Más de 30 canchas vamos a entregar en los próximos días en toda Portuguesa. Gracias al hermano presidente Nicolás Maduro se hace en revolución. De la mano del presidente Nicolás Maduro, el SABES y el Ministerio de Transporte Terrestre se han colocado más de 18.000 toneladas de asfalto en los ejes carreteros del estado Sucre. Llevamos más de 340.000 metros de vialidad demarcados para la seguridad y protección de conductores y peatones. No solo optimizamos las carpetas de rodamiento, diariamente realizamos la limpieza de brocales y cunetas brindando un drenaje eficiente. En Sucre garantizamos vialidades óptimas y seguras. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobo. Desde ya usted puede participar con nosotros, @JRioboF en Instagram y en TikTok, JR Periodista. Además del 0412-334-5488. Le repito, 0412-334-5488. Y me puede seguir también por mi canal Telegram, Julio Riobo. Ahí si pueden poner el código QR, ya lo tenemos ahí. Ahora sí, Julio Riobo me sigue allí en Telegram para compartir distintas informaciones en la lucha por la verdad de Venezuela. Fíjense, hoy vamos a hacer un programa totalmente diferente al acostumbrado, porque hace una semana estalló el escándalo internacional sobre la estafa multimillonaria con criptomonedas encabezada por el presidente de Argentina, Javier Milei. Se trata del uso de su imagen en lo que se denominan como meme coins para atraer inversionistas afines a sus ideas neoliberales. El viernes 14 de febrero, la criptomoneda Libra de Milei perdió 89% de su valor, no sin antes que un puñado de sus socios se llevaran altas sumas de dinero. Se habla de entre 1.000 y 4.000 millones de dólares. En un acto desesperado, Milei borró los mensajes para negar cualquier participación, hasta que tuvo que admitir en una entrevista pagada que sí conocía al grupo de estafadores en Estados Unidos. Una de las estafas más grandes de este tipo en Latinoamérica y que pone a tambalear al gobierno ultraderechista de Milei, a quien ya podemos considerar también como la mayor estafa política para el pueblo argentino. Ese es nuestro tema el día de hoy, con un invitado especial desde Argentina. Comenzamos. Bueno, recuerde que puede participar a través de nuestras redes sociales, @JRioboF en Instagram y en TikTok, JR Periodista, y el 0412-334-5488. Para hablar de la criptoestafa desde Argentina, nos acompaña Atilio Borón. Él es sociólogo, político y escritor. Buenas noches, Atilio, ¿cómo estás? Gracias por participar en este programa A Pulso. Adelante. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está Argentina? ¿Qué dice el pueblo argentino de la criptoestafa de Javier Milei?
Y el pueblo argentino está profundamente conmocionado por todo esto, ¿no? Como te imaginarás. Este, aunque no es una sorpresa que ese personaje haya incurrido en un acto delictivo como ese para nosotros, ¿no? Esperamos siempre lo peor de Milei y nunca nos defrauda. Fíjate tú que siempre que esperamos algo muy malo, él realmente cumple y realmente hace cosas horribles. Pero bueno, estamos viendo a ver de qué manera se ponen en marcha los mecanismos institucionales para iniciar o bien un juicio político o una demanda ante los tribunales, pero como tú sabes, esas instituciones funcionan muy lentamente, y además Milei ha logrado corromper a la clase política en un punto como nunca habíamos llegado antes, y por lo tanto puede comprar jueces, puede comprar diputados, compra senadores, compra lo que necesita. Más que Milei, yo creo que es importante aclarar esto para el público que nos está viendo, más que Milei es, digamos, el bloque en el poder, la clase dominante, las distintas fracciones de las clases dominantes que han encontrado en Milei un fantoche apropiado, ¿verdad? Un personaje que sale del mundo de las redes sociales, como influencer, como panelista en programas de televisión, siempre haciendo grandes escándalos, él, ¿verdad? Llamando la atención, pero es un personaje que evidentemente dice y plantea todo lo que la derecha siempre quiso hacer en la Argentina, que es desmontar el complejo aparato de seguridad social y de derechos sociales que la Argentina vino construyendo desde hace 100 años. Y el hombre lo está haciendo. Entonces, bueno, estamos todos estupefactos, pero tratando de ver cómo se organiza una contraofensiva. Bueno, profesor, hay muchos análisis y me gustaría preguntarle en torno a lo que fue el llamado a inversores a participar o a tratar de comprar esta criptomoneda. Sí. ¿Sabía Javier Milei que los inversores iban a perder su dinero? Era parte de un plan. Hay algunos que dicen que ya eso estaba ya programado porque se había reunido en la Casa Rosada con alguno de ellos. ¿Qué opina el profesor Atilio Borón? Bueno, absolutamente. Esto es un esquema que no es producto de la casualidad. Fíjate que se sabía muy bien, como tú dices, él habló con algunas de las personas que montaron todo esto en la web, ¿verdad? Utilizando la plataforma Solanas para captar ingenuos, gente que identificada con Milei apostó a esa moneda, que él la promovió de alguna manera. Él dice que no, que la difundió. Pero bueno, cuando un presidente difunde algo como una cosa muy buena, muy valiosa, indudablemente que eso tiene un efecto. Y el efecto fue fulminante. A los pocos segundos de que Milei subió su posteo en la red X, al poco tiempo empezó a ver este efecto manada de mucha gente empezando a comprar esa acción, esa moneda, esa criptomoneda, ¿no? Que al principio tenía un valor de 0,00001 dólar, algo así. Bueno, rápidamente subió a 200, 300, llegó a estar, no sé, me parece, no tengo el dato final ahora, llegó a estar cerca de 900 dólares y no más. Y bueno, y estos estafadores armaron ese esquema Ponzi. Milei mantuvo su posteo durante un poco más de 5 horas, con lo cual alimentó permanentemente la corrida hacia esa moneda, y en un momento determinado los 4, 5, 6, 8 máximo operadores que fraguaron toda esta estafa, con la complicidad y sabiendo todo esto, Javier Milei, vendieron sus monedas, se quedaron con una ganancia fabulosa y estafaron a un número aproximadamente de 45.000 personas en todo el mundo, en Argentina, en Chile, en Estados Unidos, en Europa. O sea, mucha gente fue estafada, que compró la moneda a valores, digamos, 300, 400 dólares, perdón, y llegado el momento, la moneda valía apenas 1 centavo, 2 centavos de dólar.
Por eso es que hay toda una investigación en curso, menos en la Argentina, en donde sí la hay, pero la justicia argentina va a actuar con extrema lentitud en este caso, ¿verdad? Y lo mismo el Congreso. Ayer solo, por ejemplo, el Senado de la Nación rechazó un proyecto de crear una comisión investigadora. Imagínate tú, digamos, que estamos prácticamente indefensos ante estos bandidos, porque la Cámara de Senadores, por un voto de diferencia, rechazó el proyecto de crear una comisión investigadora para determinar las responsabilidades del presidente, de la jefa del gabinete, que es su hermana, Karina Milei, de manera tal que estamos esperando que haya algún movimiento acá en la Argentina, pero no confiamos mucho. Creo que en Estados Unidos la cosa se le va a poner muy complicada a Milei, definitivamente, porque ha estafado a un número relativamente importante de inversionistas de los Estados Unidos. Y ellos allá, tú sabes que tienen un sistema judicial que se mueve muy rápidamente y que en estos casos actúa con mucha fuerza. Así que nosotros confiamos en que por lo menos a partir de ese ejemplo, la justicia argentina trate de ponerse a la altura de las circunstancias y ver de investigar qué fue lo que ocurrió, quiénes son los responsables, quiénes son los damnificados y quiénes son los 4 o 5 que se alzaron con una ganancia absolutamente fenomenal en esto que es un caso clásico de estafa, de la llamada estafa Ponzi, que en Estados Unidos, por ejemplo, ocasionó que uno de los grandes operadores de Wall Street, el señor Madoff, ¿no es cierto?, fuera condenado a cadena perpetua. Él murió en la cárcel, después de pasar como más de 10, 12 años en la cárcel, muere en la cárcel, es una condena inescarcelable, porque atenta contra el corazón del sistema político norteamericano. La idea de que la seguridad jurídica, la honestidad en los negocios, la legalidad de todas las operaciones, le garantiza al pequeño ahorrista que sus ahorros, su dinero va a estar a buen resguardo. Y el ejemplo que pone Milei y sus compinches demuestra que eso no es así. Por eso yo creo que Milei va a tener muchos problemas con la justicia de los Estados Unidos. Fíjese, profesor, también se dio una entrevista que fue tendencia con Jonathan Viale. Si no me equivoco, me puede corregir el apellido si es así. Y hay que analizar el nivel de egocentrismo de Javier Milei cuando dice, ¿qué importa que la gente pierda su dinero? Porque esto es como un casino. En el casino la gente pierde la plata y nadie dice nada. ¿Por qué esta actitud? ¿Por qué una entrevista grabada que además se filtró un video? Yo sé que usted debe haberlo visto, donde Caputo interrumpe la entrevista para decirle, presidente, eso es peligroso lo que usted está diciendo. Entonces, ¿cuál es el análisis de este montaje? Porque trataron de tapar todo hasta esa entrevista, pero después publican la entrevista en bruto sin edición. Claro, se llegó a filtrar justamente el crudo, como le decimos acá, o sea, el original de la entrevista. Y Milei, por supuesto, sabía que todo esto iba a tener un impacto desde el punto de vista jurídico, pero él, digamos, un personaje muy arrogante, muy soberbio, muy responsable, además. Yo diría que en algunas cosas, bueno, es una persona claramente que padece de un desequilibrio emocional y personal muy fuerte, basta con verlo actuar. Es decir, no ha habido en la historia argentina, repito, no solamente ahora, en toda la historia argentina, un jefe de Estado, un presidente que haya hecho uso de un lenguaje tan soez, tan vulgar, tan chabacano como el de Javier Milei, en donde los insultos groseros de muy mal gusto están a la orden del día. Digo, son personajes así que cumple pero una función para los grupos dominantes, para el gran capital argentino que quiere poner fin a lo que ha sido una larga historia de conquistas sociales. Por ejemplo, la Argentina desarrolló un movimiento sindical muy poderoso, una legislación social
muy avanzada, ¿verdad? Para los trabajadores registrados, con licencias por enfermedad, por maternidad, vacaciones pagas, 13º sueldo, toda una serie de ventajas, convenios colectivos de trabajo, la protección del salario, todo eso es lo que los grupos dominantes en la Argentina quieren desmontar. Lo trataron de hacer en el pasado con la dictadura militar, no funcionó. Lo trataron de hacer luego con Menem, tampoco funcionó. Y ahora encontraron en este personaje, ¿verdad?, alguien que está dispuesto a llegar hasta el fondo. Y bueno, y ese es el problema. Profesor, también en esa entrevista se hablaba, él decía, bueno, yo posteé, pero yo no lo promocioné, lo difundí. Y aparte de eso le dicen, bueno, pero sos el presidente, le dice el periodista. Y dice, bueno, pero esa es mi cuenta personal. ¿Cree Milei que una cosa es lo que se hace en redes sociales y otra cosa es su autoridad como presidente de un país? No, Milei no tiene la menor idea de lo que es ese cargo, ¿verdad? Él, aunque sea presidente y aunque diga que es una cuenta personal y aunque diga Javier Milei economista, él es el jefe de Estado, es la máxima magistratura que hay en cualquier gobierno, en cualquier país. El jefe de Estado es el jefe de Estado. No puede salir a promover un artículo, un producto, una operación financiera, nada. Él podrá llegar a decir algunas cosas muy vagas, pero de ninguna manera decir este producto, esta criptomoneda, Libra, etcétera, va a ayudar para que se financien las pymes, va a ayudar para que la Argentina se recupere, para que acabemos con la inflación. Eso es lisa y llana promoción publicitaria de un artículo financiero o de un instrumento financiero que además sirvió para defraudar a una cantidad de gente. Milei no admite que fueron 44.000 los beneficios, los damnificados. Él dice que fueron apenas 5.000. Fíjense lo ridículo que es este hombre. Apenas 5.000, he estafado apenas 5.000. Y además él no cree que los haya estafado. Él cree en los mercados. Entonces dice, bueno, el que sale a jugar al mercado sabe que puede ganar o perder. Sí, pero hay una competencia que no es leal porque usted, señor presidente, le dijo a la gente, yo avalo, con la autoridad que me da la presidencia de la República, avalo la seriedad de esta criptomoneda que acabamos de lanzar al mercado, así que cómprenla con la tranquilidad de que su dinero va a estar bien protegido. O sea, no puede él decir de que esto es una ruleta, ni es habló de la famosa ruleta rusa, ¿no? Que tú te pones acá un revólver de seis balas, una sola está en la recámara, y bueno, te disparas, si tienes mala suerte te mueres, y si no, no. Bueno, eso no es así. Eso es una metáfora absolutamente sesgada, equivocada, inaceptable de cómo funciona el mercado. Entonces, bueno, yo creo que por eso él va a tener graves problemas, porque fíjate que acá primero se produce un daño tremendo a la imagen del país, ¿no es cierto? Argentina, yo creo que después de esto la van a incluir en una especie de lista gris de organismos financieros globales por falta de controles, ¿no es cierto? Y que le va a costar mucho acceder a créditos y a distintos tipos de ayudas económicas, ¿verdad? Lo mismo, digamos, el desincentivo de las inversiones. O sea, ¿dónde vas a encontrar tú un inversionista que quiera hacer, suponte, montar una fábrica de productos autopartes, por ejemplo, que en la Argentina son muy buenas, se hacen muy buenas? ¿Y quién va a venir acá ahora, digamos, en un país donde tenés un mercado tan volátil y tan desregulado como para que el propio presidente de la República sea capaz de organizar una actividad como esta? O sea, claramente yo creo que esto tiene un efecto profundamente negativo. Además, yo creo que en Estados Unidos, fundamentalmente, van a mirar la desconfianza que esto ha sembrado en el mercado mundial de criptomonedas, ¿no es cierto? Esto quiere decir de que realmente en Estados Unidos están cuidando mucho el tema de las criptomonedas. Ellos saben que es un asunto muy delicado,
que la gente tiene desconfianza y el escándalo de Milei lo que hace es fomentar esa desconfianza, ¿no es cierto? De manera tal de que, bueno, yo creo que acá estamos al inicio de un proceso de redefinición que tendremos que ver, bueno, de qué manera culmina en las próximas semanas, espero yo por lo menos, ¿no? Fíjese, profesor, además hay una actitud, por lo que usted está comentando, se dice que Javier Milei en este momento está en Estados Unidos tratando de lavarse la cara con el gobierno norteamericano y le ha regalado, entre esto, una motosierra a Elon Musk. Parte de lo que fue su campaña, usted lo debe recordar, el tema de la motosierra y las redes sociales, pero está tratando de buscar este apoyo de Estados Unidos para salirse del problema. Sí, lo que pasa es que yo no sé quién en Estados Unidos va a estar dispuesto, ¿verdad?, a salir en apoyo de él. Bueno, de hecho, salió otro gran delincuente en gran escala, que es Elon Musk. Elon Musk se reunió ayer no sé si se reunió o se encontraron en un evento. Eso es algo que habrá que ver un poquito, ustedes tendrán que verlo, tenemos que verlo en las próximas horas, cuando haya más información, y le regaló, este personaje siniestro que tenemos en la Argentina, le regaló una motosierra, ¿verdad? Se la regaló, hay fotos de eso. Elon Musk sí habló con Milei. No creo que vaya a haber más allá que un cruce entre Trump y Milei, me parece a mí. Difícil, veo difícil el presidente de Estados Unidos avalando a un personaje que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está caracterizando como partícipe necesario de una operación criminal. Estoy así poniendo entre comillas lo que dice textualmente el Departamento de Justicia. Y el FBI está investigando también el caso y la carátula de este proceso, de este informe que está elaborando el FMI, habla de una operación criminal en el mercado financiero. Me parece poco probable que ninguno de los asesores de Donald Trump le advierta, mire, no le conviene sacarse una foto con un personaje como este, ¿verdad? Usted está hablando de la transparencia, del cuidado en el manejo de los fondos públicos, de evitar el despilfarro, etcétera, etcétera. No puede aparecer con quien es un partícipe necesario en un esquema Ponzi que ha dejado un tendal de por lo menos 44.000 víctimas. Fíjate que hay ya demandas judiciales planteadas en 37 estados de la Unión Americana. O sea que, sacando unos 13, todo el resto tiene gente que ha caído en esta trampa. Entonces lo veo poco probable que Donald Trump esté ansioso de sacarse una foto con un personaje tan poco atractivo o tan poco limpio, ¿verdad?, desde el punto de vista del manejo financiero como Javier Milei. Sí, además, profesor, cuando firmaron recientes órdenes ejecutivas, Donald Trump dijo, Argentina no se escapará de esto. Es un mensaje claro que le ha dado al presidente Javier Milei. Absolutamente, absolutamente. Y además acá hay otra cuestión, digamos, no solamente que Estados Unidos puede retirar su apoyo o mezquinar un poco el apoyo, no hacerlo tan abierto, sino que hay inclusive, no sé, posibilidades de sanciones legales internacionales, ¿no es cierto? O sea, si se demuestra que Argentina facilitó una estafa transnacional, dado que muchos de los afectados, yo diría la mayoría, son extranjeros, el país podría enfrentar sanciones o auditorías de organismos como por ejemplo el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. O sea, acá realmente lo que ha hecho este personaje es un desastre, ¿verdad? Aparte de atacar la estabilidad del orden político, atacar la estabilidad del orden institucional, la caída de reputación, ¿verdad?, para el gobierno argentino, no solo para el gobierno de Milei.
porque mucha gente dice, bueno, Argentina permite que ocurran esas cosas, permite que alguien que arma un esquema Ponzi y estafa a miles de ciudadanos de todo el mundo pueda seguir en libertad y no haya una investigación, no haya un juez que tome el caso en sus manos y haga un análisis profundo de lo ocurrido y llame, por lo menos en primera instancia, al presidente a declarar. Yo creo que por eso estamos en una situación muy, muy delicada en este momento en la Argentina. Vamos a ver qué pasa. Eh, Milei apostó todo a que en este viaje a los Estados Unidos, creo que es el 9º o el 10º viaje, fíjate tú, ¿no? Lo que es, o sea, es un lamebotas del imperialismo de lo más repugnante. Bueno, ahora fue a la conferencia política de acción conservadora, al CEPAC, que es un grupo de fascistas y neofascistas que se reúnen, que tienen mucho dinero, se reúnen cada tanto, y él va y hace su show, porque realmente es un personaje payasesco, pero bueno, que atrae la atención, ¿verdad? Lamentablemente hoy en día, con las redes sociales y la telefonía móvil y todo lo demás, atrae mucho más un personaje payasesco, un bufón del imperio, como yo le llamo a Milei, que cualquier analista seria que quiera hacer un análisis de la situación. Desgraciadamente hay un público predispuesto a mirar, a escuchar, a oír lo que dice Milei, aunque la mayoría de las cosas que dicen no tienen ni pie ni cabeza. Para Milei es un delirante, es un profeta alucinado con el advenimiento del reino de los mercados, que quiere destruir al Estado, y en eso está la complicidad de los grupos dominantes de la Argentina, que también quieren no destruir el Estado, quieren destruir las conquistas sociales que fueron logradas a partir de políticas públicas que respondieron a las grandes demandas populares. Entonces, ellos quieren un Estado fuerte para reprimir, un Estado fuerte para subsidiar a los grupos privados, porque esos grupos que están muy en contra del gasto público nunca dicen, recorten también los subsidios que yo recibo como empresario. O sea, lo que está haciendo Milei es justamente atacar al contenido social del Estado, si quieres llamarlo keynesiano, que se desarrolla fuertemente en la Argentina con el gobierno del primer peronismo y que de alguna manera ha dejado un legado que continúa hasta el día de hoy, aunque ese legado ha sido de alguna manera siendo limado, esmerilado por sucesivos gobiernos que no supieron seguir por ese rumbo y que consintieron, por ejemplo, un avance de las políticas de privatizaciones, por ejemplo, de Argentina, o consintieron la desregulación de ciertas actividades económicas, todo lo cual redundó en contra del pueblo, por ejemplo, y por eso estamos como estamos hoy. Fíjese, con esta gran estafa, profesor, ha llegado el momento de la destitución real de Javier Milei. Debería ser así, debería ser así. A mí no me cabe duda que, digamos, a ver, si esto lo hubiera hecho Macron en Francia o Scholz en Alemania, que tienen regímenes parlamentarios, por lo tanto que dependen del voto de confianza del Parlamento, y sí, mira, ya estaría fuera. En Estados Unidos mismo, el proceso se torna bastante más lento, porque son regímenes políticos, el régimen presidencialista que tenemos en América Latina y en Estados Unidos, tiene una serie de limitaciones para poder actuar rápidamente en un caso como este. Recordemos, ¿verdad?, cómo algunos presidentes que participaron en actividades delictivas, como por ejemplo Richard Nixon, bueno, a pesar de todo eso, a pesar de la evidencia abrumadora en su contra, prácticamente hubo un proceso que duró casi 2 años antes de exigirle a Nixon o que se retire o que renuncie o que si no se lo iba a destituir y en cuyo caso podía correr el riesgo de la cárcel. Y Nixon renunció, pero el proceso fue muy lento. Yo creo que acá en Argentina también va a ser lento, salvo que haya alguna decisión espectacular que se tome en Estados Unidos, por ejemplo, que se lo cite a declarar a Milei y a su hermana Karina,
¿verdad? Y que eso tenga una repercusión muy fuerte en la Argentina. Estamos en un año electoral, hay elecciones legislativas en octubre de este año y tal vez si Milei no es destituido por razón de este delito, podría sufrir una derrota muy grande, podría, digo, no es seguro, una derrota muy grande en la elección legislativa. El problema que hay para eso es que el campo de la oposición antimileísta está muy fragmentado, muy dividido y no logra, digamos, unir sus fuerzas para liberarnos de este personaje nefasto que ha caído como una desgracia, como una peste sobre la pobre República Argentina. Profesor, cuando uno escucha al presidente de Argentina, Javier Milei, él enarbola su gran lucha, dice él, en el tema de éxito en materia económica. Ahora le pregunto, ¿qué tan cierto es eso? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo representa el tema económico al pueblo argentino en el salario, por ejemplo? Pero mira, eso es otra de las enormes, grandes mentiras que ha logrado instituir Milei con el apoyo de la prensa de derecha. A ver, digamos una cosa, Milei es un fantoche, como dije recién, impuesto ahí por los grupos dominantes de la economía argentina, por el gran capital concentrado, nacional y extranjero, con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos, este es un dato absolutamente fundamental, que han construido un relato de que Milei acabó con la inflación y que logró el equilibrio fiscal y el crecimiento económico. Nada de eso es cierto. La inflación, evidentemente que se ha reducido, la inflación, por una razón muy simple, que ha habido un desplome de los ingresos de la población en la Argentina. Este país hoy en día, por ejemplo, si tú tomas un índice que la cadena Bloomberg utiliza y la revista The Economist utilizan permanentemente para medir el estándar de vida y nivel de precios relativos, que es el costo de un Big Mac, el costo de un Big Mac en diferentes ciudades del mundo, que les permite a estos economistas neoclásicos y bueno, los precios están un poco altos acá o abajo. Bueno, fíjate que tomando el índice, ¿cuánto te cuesta ir a un McDonald's y pedir un Big Mac? Bueno, en términos comparativos reales, el país más caro del mundo en eso es Suiza, pero el segundo país más caro del mundo, ¿verdad?, para comprar un Big Mac es la Argentina. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que el sueldo medio o el ingreso medio del ciudadano suizo es por lo menos 5 o 6 veces superior al de la Argentina. Entonces, evidentemente que acá lo que ha habido es un desplome de los salarios, un desplome de los haberes jubilatorios, de las jubilaciones, de las pensiones. Ha habido un proceso mediante el cual el poder de compra de los argentinos y las argentinas se ha reducido drásticamente. A ver, este país solía tener en su época de oro, digamos finales de los 50, principios de los 60, un consumo de carne vacuna equivalente a unos 112 kilos por persona por año, lo cual era insalubre, definitivamente, demasiado colesterol, pero eso es otro tema. En este momento está en torno al 40, o sea, se ha disminuido a la tercera parte, ¿te das cuenta? Y estamos como estaba la Argentina oligárquica de principios del siglo XX. Entonces, tú, claro, en un contexto de esto, en el cual se desploman los ingresos populares, evidentemente que la inflación baja. ¿Por qué la inflación baja? Porque no hay consumo. Porque los que están vendiendo, los comerciantes, los que tienen que vender o los industriales que tienen que vender sus productos, no encuentran quién compra. Entonces, de todas maneras, es una inflación que está en torno al 2,5% mensual, lo cual es una locura, porque fíjate que en cualquier país de América Latina, la inflación anual, ¿no es cierto?, está en el orden del 3, 4, 5%, a veces se escapa un poco. Nosotros tenemos 2,5% mensual, casi 3, y sin embargo se dice que es un éxito. Digo, esto es una locura. Lo mismo que se habla del equilibrio de las cuentas fiscales, lo cual es una ficción, no hay tal equilibrio. ¿Sabe lo que hizo Milei? No pagó todas las deudas que tenía el gobierno nacional. El gobierno tenía que pagarle a las provincias, no les pagó.
tenía que pagarle a los jubilados, no le pagó, tenía que hacer el desembolso para las universidades públicas, no las pagó. Tenía que garantizar la provisión de los servicios médicos, no lo ha hecho. Tenía que comprar medicamentos para ser distribuidos entre la población de la tercera edad, no lo hizo. Es como si tú me dices, mira, yo ando con problemas económicos, financieros, mis honorarios, mis salarios no me alcanzan. Y yo te digo, oye, pero no puedes ser tan tonto, es muy fácil. A ver, no paga tu tarjeta de crédito, no pagues la electricidad, no pagues el gas, no pagues el transporte, no le pagues el alquiler a nadie y verás cómo el dinero te alcanza. Bueno, esto es lo que ha hecho Milei. Esto, pero con la ayuda de la canalla mediática, de lo que yo llamo el sicariato mediático, porque esa gente mata, esos grandes diarios acá en la Argentina, Nación, Clarín e Infobae, son diarios que justifican una política genocida como la del gobierno actual. Entonces, decir que acá ha habido un éxito es una ficción. Además, fíjate que llevamos más de un año con Milei y acá nadie invirtió un peso, ni un dólar. Por más de que haya ido ahí a lamer las botas de Trump cuantas veces puede, que a los Estados Unidos, y haya ido a Israel y ha confesado su total acompañamiento a las políticas genocidas del régimen neonazi de Israel, a pesar de eso acá no llegó un peso, no digamos un dólar, ni un peso llegó. Porque ¿quién va a venir a invertir a este país con un loco como este, verdad, que está haciendo esta tarea de destrucción tan fenomenal? Entonces, ni abatió la inflación, ¿verdad? Ni logró el equilibrio fiscal y, por supuesto, el crecimiento económico se vino a pique. Claro, te comparan de repente y dicen, no, bueno, pero fíjate que la agricultura ha pegado un salto. Sí, claro, porque tuvimos 2 años de sequía. Y entonces, en los 2 años anteriores, la agricultura prácticamente se había desplomado. Por poco que crezca ahora, creció un poco, claro. Pero cuando tú miras la macro, toda la economía en su conjunto, el derrumbe económico es muy significativo. Y de esto no vamos a salir fácil. Y además, acá hay un problema crucial. La Argentina, ¿verdad? La economía argentina es una economía que por su estructura económica e industrial depende de un flujo permanente de dólares. ¿Cómo se obtienen esos dólares? Se obtienen por la vía de las exportaciones o por la vía de los préstamos. Préstamos no han venido hasta ahora. Vamos a ver. Ayer se reunió con la Georgieva, la jefa del Fondo Monetario Internacional. Dudo que el Fondo Monetario Internacional le preste dinero a un personaje que tiene una carátula en el Departamento de Justicia que dice operación financiera criminal. ¿Te das cuenta? Entonces, si esos dólares no llegan y si el Estado no los logra captar, porque ¿cuál es la diferencia? A ver, pensemos entre la economía argentina y la venezolana. Ahora Venezuela está en reestructuración, pero digamos, Venezuela antes con PDVSA exportaba 50, 60 mil millones de dólares que iban a PDVSA y de PDVSA al Estado venezolano, ¿verdad? Una gran parte. En Chile, la Corporación del Cobre exporta el cobre, pero la gran parte de lo producido por esa exportación queda en manos del Estado chileno. En la Argentina, los sectores exportadores son todos privados. Entonces quedan en manos de los exportadores. ¿Y los exportadores qué dicen? No, no te pago, gobierno. O te exijo que me liquides el dólar a un valor mucho más alto de lo que el gobierno está dispuesto a hacer. Y por eso no hay inversión. Y por eso están tratando de que los exportadores agropecuarios y gasíferos, etcétera, liquiden sus dólares y no hay mecanismo que los obligue a ello. Por eso la economía está entrampada en una situación en la cual yo creo que no vamos a poder salir por un buen número de años. Habría también, profesor, que mencionar una cifra, se la voy a leer. Dice el gobierno argentino que en 6 meses lograron reducir la pobreza de 53% al 37%. ¿Son datos reales? No, son datos absolutamente construidos, no tienen visos de realidad. Son datos que se utilizan, que surgen utilizando criterios de medición, por ejemplo, criterios de medición basados en el perfil del consumo de las personas en el año 2008 y 2009. Y hoy el perfil del consumo de las personas en el 2025 es completamente diferente. Por ejemplo, en aquel momento
2008-2009, teníamos tarifas subsidiadas para los servicios de electricidad, gas y transporte. Hoy en día todo eso se acabó. Entonces, si tú tomas en cuenta esta nueva realidad, de que tienes que pagar mucho más, ¿por qué? Cuando establecen ese criterio, la línea de la pobreza, toman un patrón de consumo que ya no existe. En aquel momento, por ejemplo, los alquileres eran muy, muy baratos. Hoy en día son carísimos en la Argentina. El transporte en aquel momento era muy barato porque había un subsidio del sector público, del Estado. Hoy ya no lo hay. El precio del transporte público se ha triplicado o cuadruplicado. Todo eso no lo tienen en cuenta. Entonces, sobre la base de aquel patrón de consumo que ya no existe más, te dicen sí hemos reducido. Mira, el cálculo que yo te puedo ofrecer y a la gente que está mirando este programa ahora es que si tú haces una medición fina en función de los costos de hoy, día 21 de febrero del 2025, tú miras hoy el consumo popular y vas a ver que probablemente tienes mínimo un 60% de la población, 65% de la población que está debajo de la línea de la pobreza o apenas un poco arriba, que basta que haya un pequeño aumento en el precio de los medicamentos que dejaron de estar subsidiados o en el precio del gas o de la electricidad o de la internet, etcétera, para que esa gente caiga bajo la línea de la pobreza. Ahora, lo que enseña la experiencia argentina también es la importancia fundamental de la batalla de ideas. Algo que, por ejemplo, ustedes en Venezuela, primero con el comandante eterno Hugo Chávez y ahora con el presidente Nicolás Maduro, insisten permanentemente y creo que tienen razón. Porque fíjate que acá hay condiciones objetivas para que surja una vigorosa protesta popular. Sin embargo, ideológicamente, el neoliberalismo ha creado un clima, ¿verdad?, en donde se induce a la resignación, a la esperanza, al confiar de que las cosas se van a ir arreglando solas, al que hay que tener paciencia, y por lo tanto, esa gente que está en una situación muy pobre, todavía hoy hay un sector muy significativo que cree que Milei está haciendo las cosas bien y que no tenemos que apresurarnos, déjenlo que haga lo que tiene que hacer y ya van a ver cómo vamos a estar mejor. Bueno, esto, de ahí la importancia, los otros días escuchaba yo al presidente Nicolás Maduro, insistir una y mil veces en el tema de la formación ideológica, en la batalla de ideas. Es absolutamente fundamental, porque hay una creencia ingenua muchas veces entre compañeros, luchadores sociales acá en la Argentina, gente muy amiga de Venezuela, bolivarianos a muerte, etcétera, que creen que basta con que el apriete económico, las presiones económicas, la insatisfacción económica automáticamente genera una protesta popular tendiente a acabar con ese orden de cosas. No es cierto. No es cierto. Si algo ha logrado el neoliberalismo es crear una cultura de la pobreza inexorable, de la pobreza de la que toda la vida ha habido pobres y ricos. Lo que decía el presidente Carlos Menem, que era, digamos, un cínico a toda prueba, él cuando le decían, mire, presidente, pero está creando muchos pobres en la Argentina. La respuesta era casi bíblica, pobres hubo siempre. ¿Te das cuenta? Y eso que en ese momento generaba una reacción muy fuerte. Hoy en día mucha gente perjudicada por Milei dice, bueno, la verdad, hemos tenido una gran fiesta y ahora hay que pagar la fiesta. A mí me lo han dicho, pero en innumerables ocasiones, visitando yo distritos populares. Le digo, pero oye, ¿cuál es tu gran fiesta? Bueno, pues que con el kirchnerismo resulta que pudimos acceder a tal cosa y pudimos comprar un plasma de la televisión nuevo, o pudimos renovar los teléfonos celulares, o compré otro auto, que era muy viejo el anterior, ahora tengo. Estoy hablando de gente de los estratos populares. La gente cree que aquello fue una gran fiesta y que ahora hay que pagarla. Entonces, y está todo el aparato comunicacional, ¿verdad? Todo el aparato comunicacional,
bombardeándole la cabeza, taladrándole la cabeza a la gente para que admitan de que esa fiesta se paga. Por eso la importancia del tema de la comunicación, por eso la Universidad Internacional de la Comunicación, que tenemos en América Latina, con sede en Caracas, haciendo justamente una tarea de formación de comunicadores populares para contrarrestar la artillería del pensamiento, ¿verdad? Como decía el comandante Chávez, que manejan ellos, que maneja la derecha, la reacción con sus redes de periódicos, radios, televisoras, canales comunitarios, redes sociales, granjas de bots, trolls, etc. Es un aparato formidable el que se descarga sobre la gente, que hace que entonces, ante una situación de sufrimiento económico, digan, bueno, hay que tener paciencia, hay que esperar, vamos a ver, déjenlo, paguemos la fiesta. Bueno, eso yo creo que tiene un límite. Ahora, no es automático, ¿eh? Esto supone un trabajo de elaboración de conciencia, etcétera, etcétera, de formación ideológica, de información, porque la gente no tiene información. La gente carece de información muy elemental que debería tener, ¿verdad?, para poder enfrentar esta situación. Entonces, digo, tenemos que ser muy cuidadosos con eso y seguir fuerte en la lucha, pero yo digo, todo esto es una ficción, es un relato que se viene abajo inexorablemente. Ni equilibrio fiscal, ni combate a la inflación, ¿verdad?, ni crecimiento económico. Y ahora hay un aumento fuerte del desempleo y la pobreza ha aumentado. Vuelvo a repetir, con criterios refinados, concebidos a partir del patrón de consumo de hoy y de los precios de hoy, no la ponderación que tenían hace 20 años o 15 años, porque por ejemplo, para que quede claro con tu audiencia, en aquella época tú construías el índice del nivel de vida y decías, bueno, ¿cuánto en esto incide los alquileres? Y digamos, 1,5%. ¿Cuánto incide el transporte? Bueno, 1,5%. ¿Cuánto el gas? 2%. Pero cuando tú haces la ponderación hoy, resulta que los gastos de alquiler, en vez de 1,5 o 2%, están en 10, 15 o 20%. Y cuando miras lo del transporte, en lugar de ser 1,5 o 2, hoy en día es 7, 8%. ¿Te das cuenta? Entonces, con una concepción actual de lo que es la línea de la pobreza, yo estoy absolutamente seguro de que por lo menos 60, 65% de la gente en mi país está o debajo o apenitas arriba, que en que además es lo mismo, ¿verdad? Porque si tú te dicen, mira, no, es que tú estás ganando $10 más, ¿verdad?, de lo que es la línea de la pobreza. Oye, la pregunta es, ¿y con eso estás salvado? Digo, por favor. Ahora, esto no quita que haya sectores en la Argentina, un sector que ha sobrevivido hasta ahora. Por eso mucha gente dice, bueno, pero yo voy a la Argentina y veo todos los restaurantes llenos, los cines. No es cierto, primero que no es cierto. Ha habido un bajón tremendo. Por ejemplo, esta temporada turística ha sido muy, muy mala dentro de la Argentina porque la gente no tiene dinero. Y los que tienen dinero salen afuera. ¿Por qué? Porque es más barato. Te resulta más barato alquilar un departamento para 4 personas en una playa en Brasil, en Florianópolis o donde quieras, que alquilar un departamento para 4 personas en Mar del Plata. Incluyendo, te sale a cuenta mejor, incluyendo 4 pasajes aéreos, para que veas la locura de los precios de aquí. Amigos europeos que han venido hace poco, he estado con ellos, digo, vamos a tomar un café y se sorprenden porque en términos de euros sale más caro un café en una cafetería buena, pero no de lujo, ¿verdad?, de la Argentina, que lo que te sale en Le Champs-Élysées o en el Boulevard Saint-Michel en París. Digo, ¿y cómo es esto? Bueno, pues esto es el milagro de la economía de Milei, ¿verdad?, en donde precios del primer mundo con salarios del tercer mundo. Ese es el secreto, ¿verdad?, del éxito económico de Milei, fogoneado por la dictadura mediática que sufre la Argentina y que es fatal porque a la gente le convence, ¿verdad?, de que realmente estamos en buen camino y hay que tener paciencia.
Fíjese, nos quedan tan solo 5 minutos de esta entrevista, profesor. Usted hablaba de algunos líderes de este continente. El presidente Nicolás Maduro ha fijado su posición en torno a esta estafa de Javier Milei. Hablaba además de la condición psicológica de este personaje y ordenó también el tema de una investigación con el fiscal general de este país. Porque, bueno, pudo haber algunos incautos que cayeron en esta estafa de creer en la inversión de esta criptomoneda de Javier Milei. ¿Cuál es la posición de los líderes de este continente en torno a Javier Milei, por ejemplo? Bueno, yo pude ver la exposición del presidente Maduro, fue impecable, impecable, dijo todo lo que tenía que decir, muy bien. Los demás presidentes han sido más cautelosos. No hay ninguno que haya salido con la fuerza y con la claridad con que lo hizo el presidente Nicolás Maduro, por razones varias. Digamos, Lula tiene una relación muy mala con Milei con Lula fundamentalmente, ¿verdad? Y Lula está tratando de evitar de que todo esto se transforme en un conflicto interestatal. Prefiere que la cosa quede así como, bueno, dos personas que no se caen bien recíprocamente. Por lo tanto, no ha hecho mayores declaraciones, tal vez alguna muy al pasar nada. Boric no ha dicho gran cosa, que por lo menos se haya sabido acá. El que sí ha hablado fuertemente fue Gustavo Petro, hizo una alusión muy clara a todo esto. O sea, yo diría que Nicolás Maduro, Gustavo Petro, algo Díaz-Canel creo que también dijo, ¿verdad? Pero después el resto, en general, ha habido una actitud de espera, vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Y yo entiendo porque son cuestiones que van más allá de la simpatía personal o de la animosidad personal y que hay que cuidar mucho. Entonces, me parece que por eso todavía hay algunas declaraciones de algunos funcionarios, de algunos presidentes, que estamos a la espera. Orsi está por asumir en Uruguay en pocos días más, no ha hecho ninguna declaración por ahora. Vamos a ver, bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Yo vi por allí, no sé si usted lo observó, profesor, una declaración de Pedro Sánchez. Es la burla, Javier Milei, en el continente europeo. Sí, no. Dijo algunas cosas como a Feijóo, le dijo, bueno, tú eres tan falso como la criptomoneda Javier Milei. No. Estuvo muy bien Pedro Sánchez, cierto. Yo estaba pensando en los latinoamericanos. Pedro Sánchez estuvo muy bien. La verdad que hizo una ironía muy bien pensada acerca de lo que quiere hacer Feijóo y la gente de Vox, los amigos de Milei allá en España, que digo, por el bien de España, espero que esa gente jamás llegue al gobierno, porque su capacidad es destructiva y su capacidad de sembrar el odio es prácticamente infinita, y por eso es tan importante mantener nosotros estos gobiernos democráticos, populares, e impedir que la ultraderecha, el neofascismo, los fascistas directamente vuelvan a encaramarse al poder en nuestra América, ¿no? Profesor, para culminar, 2 preguntas para una respuesta muy clara y precisa. Se dice o se habla mucho que quien gobierna en Argentina es la hermana de Javier Milei. Ha dicho el fundador de esta estafa de Libra que, bueno, tiene control sobre Javier Milei porque este personaje le envía dinero a su hermana. Esa es una de las preguntas. ¿Qué tan cierto es eso? Y la última, ya usted lo mencionaba, pero quiero recalcarlo. Se dice mucho de la condición psicológica de Javier Milei. Usted como sociólogo, ¿es parte de exagerar de la condición psicológica de Javier Milei o es realmente una realidad? Bueno, telegráficamente las dos respuestas. Primero, evidentemente, Karina Milei tiene una enorme influencia sobre su hermano. Y por algo él la llama a ella el jefe, ni siquiera la jefa, el jefe. O sea que ella es un personaje absolutamente fundamental en este esquema de poder que se ha armado en la Argentina. Que sea solo ella, no, porque ahí intervienen otros
grupos, otros sectores, el empresariado que maniobra, ¿verdad? Por ejemplo, está este personaje que representa el gran capital financiero, la especulación financiera en su peor sentido, que es Federico Sturzenegger, que es una persona también muy influyente. Pero en la cúpula, arriba de todo, el tema se resuelve entre Karina y Javier. Y Karina tiene un ascendiente extraordinario sobre Javier Milei. Tú ves que él va a todas partes, va con ella. Ahora está con ella en Estados Unidos y en cuanto viaje ha ido, no solamente afuera, sino adentro, ella da la impresión que el soporte psicológico que tiene Milei. Y en cuanto a su condición mental, yo no sé muy bien. Lo que sí puedo decir es que es un personaje profundamente desequilibrado, desquiciado por momentos, incapaz de controlarse, un hombre lleno de furia, de un odio muy, muy grande. No quiero hacer psicología barata, ¿verdad? Pero sí, claramente es un personaje que no se maneja con los criterios maduros que debe tener una persona que ya no es un jovencito. Estamos hablando de un hombre de 53 años de edad, aunque aparenta tener menos, y él posa por ser una especie de rockstar veinteañero o treintañero, es una persona grande, pero con estos desequilibrios de personalidad muy, muy fuerte, esta fogosidad, esta facilidad para la inventiva, para la descalificación, para el insulto soezma, las cosas que él le ha llegado a decir al Papa, no digo a un rival, al Papa Francisco, son incalificables, irreproducibles. No, evidentemente, personaje mentalmente desequilibrado. Nada más que eso. Agradezco al profesor Atilio Borón. ¿Es Atilio Borón un libertario? No, ¿verdad? Por favor. Bolivariano y ya con eso basta. Bueno, le agradezco por concederme espacio en su tiempo para realizar esta entrevista. Muy bonita la camisa. Se la puso en especial para una entrevista para Venezuela en exclusiva. Bien. No, la uso muy porque me encanta el color y el diseño, todo. Es la de la Filben, así que bueno, dije, ya que voy a hablar para Venezuela, la tengo ahí. ¿Ok? Bueno, muchas gracias, profesor. De esta manera despedimos su programa A Pulso. Recuerde, puede seguir participando con nosotros, @JRiobóF en Instagram, en TikTok JR Periodista, el 0412-334-5488. También mi canal en Telegram, Julio Riobó. Me puede seguir por ahí. Agradezco a mi casa venezolana de televisión, a Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, Telearagua y TV Fan por transmitir este programa en tiempo real. Y si usted sintonizó tarde esta entrevista exclusiva con Atilio Borón, la puede disfrutar el día de mañana en TVs a las 10 de la noche. Que tengan feliz fin de semana. Una cancha para todo. Un programa que tenemos en todo el estado portugués. Más de 30 canchas vamos a entregar en los próximos días en toda Portuguesa. Gracias al hermano presidente Nicolás Maduro, se hace en revolución.
De la mano del presidente Nicolás Maduro, él sabe si el Ministerio de Transporte Terrestre se han colocado más de 18.000 toneladas de asfalto en los ejes carreteros del estado Sucre. Llevamos más de 340.000 metros de vialidad demarcados para la seguridad y protección de conductores y peatones. No solo optimizamos las carpetas de rodamiento, diariamente realizamos la limpieza de brocales y cunetas brindando un drenaje eficiente. En Sucre garantizamos vialidades óptimas y seguras.